Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Pues como ustedes saben, nos encontramos en el último día de este seminario, del cual, como varios y varias de ustedes se han enterado, pues han habido muy gratas situaciones, empezando pues, por supuesto, por la importante comunidad académica y comunidad crítica que se ha encontrado acompañándonos en las distintas sesiones, incluyendo con eso el hecho de que durante todos estos días hemos tenido la mayoría del tiempo, digamos, lleno total en los auditorios, cosa que da muy buena, si se quiere, esperanza a la hora de ver la gente que se encuentra comprometida con la teoría crítica de este país y por supuesto pues con el marxismo. Pues queremos anunciar, como ustedes ya lo tienen en sus plegables, un poco cómo va a ser la jornada de hoy. Hoy nos vamos a encontrar con la instalación pues, por parte del decano de la Facultad de Economía, que han sido, bueno, una colaboración que ha sido supremamente valiosa y significativa para el logro y el desarrollo de este seminario. Vamos a encontrar con él compartiendo unas palabras respecto a la lectura del decano de la facultad, respecto un poco a la perspectiva histórica de Marx. Segundo, vamos a compartir nuevamente con el profesor Eduardo Brunner, que por supuesto tanto su instituto como él son unos dedicados de tiempo completo al tema de la historia y por supuesto al tema de la historia comprometida con la sociotransformación de la sociedad. Después de ello, ya nos encontramos con varios de los panelistas que nos van a acompañar hoy, de entre los cuales tenemos dentro del auditorio y bueno, un poco acá en este circuito, al profesor Rubén Zapata, que viene de Cali y hace parte de la revista CEPA. Lo mismo que varios y varias de ustedes deben conocer el aporte y la tradición y la trayectoria de la revista CEPA, o sea, y la trayectoria, digámoslo así, sus aportes también con la teoría crítica de este país y por supuesto con la elaboración teórica y con la praxis social. El profesor Álvaro Vero, que también se encuentra con nosotros, el profesor César Gualdrón, que llegará sobre las 10 de la mañana a la instalación del panel, y con eso pues habremos desarrollado la jornada de la mañana. Queremos recordarle pues a todos los asistentes que quienes han hecho posible la realización de este valioso encuentro, pues por supuesto en la casa que nos encontramos, la Facultad de Económicas de la Universidad Nacional, el área internacional también de la Universidad Nacional, Unimedios, que se encuentra apoyándonos, también en las jornadas anteriores la Universidad Distrital y el proyecto de Ciencias Sociales, la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad Autónoma de Colombia y organizaciones tan importantes para este trabajo como la Fundación Walter Benjamin, el Corpeis, la Corporación de Estudios, la Corporación Popular de Estudios e Investigaciones Sociales, el CEIS, el colectivo Aurizara, algunos sindicatos como Sotimac, la ADE, organizaciones como la Corporación Casa de la Juventud, también por supuesto a los compañeros estudiantes que también han apoyado esta causa, que estamos pues en la casa de ellos, el colectivo de economía de la Facultad de Económicas y entre otros pues Sintra Tabaco, Sintra Bancol, la Corporación Flora Tristán y por supuesto pues todas y todos ustedes. Por último, y en esta presentación queremos saludar también a las regiones que se han hecho presentes en este seminario, el valioso esfuerzo que hicieron los compañeros de Boyacá y la UPTC de Tunja, los compañeros profesores y estudiantes de la Universidad del Atlántico, de la Universidad de Caldas, de la Universidad del Tolima, la Universidad Popular del Cesar y la Universidad Surcolombiana. Entonces, bueno, un poco ese sería nuestro orden del día. Yo los dejaría con el profesor, con el decano José Guillermo García, el decano de la Facultad de Económicas,
quienes pues por supuesto nos han ofrecido su casa y sus contribuciones para desarrollar el objetivo de este seminario. Entonces, bueno, reciban todos nuestra más cordial bienvenida a este seminario que en la sesión del día de hoy se va a realizar en nuestras instalaciones para abordar dos perspectivas que en Marx son fundamentales desde el punto de vista de la relación con justamente las ciencias económicas. Esas dos dimensiones son la dimensión de la historia, la cual marca el pensamiento y marca la obra de Marx, y por otra parte el tema de la economía política, que asimismo es justamente la que va a inspirar a Marx en la construcción de su interpretación de el mundo moderno que todos conocemos como el mundo de las sociedades capitalistas. En relación con esos dos temas, yo quiero hacer una breve reflexión, porque quizás el mismo Marx, con su habitual actitud en su pensamiento, él mismo entendía que el capitalismo, como forma de organización social, era, y así lo entendía, era un estado transitorio de la historia de la humanidad. Por eso mismo, él dedicó mucho tiempo de su vida a estudiar cómo la humanidad había llegado a esa forma de organización social mediada por las relaciones mercantiles. Y eso lo llevó incluso a tratar de construir una interpretación, para algunos una teoría, pero todas las teorías siempre están en permanente construcción, sobre justamente esos procesos de cambio histórico en la humanidad. Eso lo llevó justamente a entender que el capitalismo era el resultado de un largo trasegar histórico, de manera muy particular, anclado en la historia europea y particularmente de la Europa occidental. Él mismo era consciente que la historia no es igual para todos. Él mismo identificó y trató de entender cuáles eran los fundamentos de las trayectorias históricas del Asia e incluso de la América Latina.
Entonces, evidentemente, ¿cómo Marx entendería a partir de esa lectura la construcción teórica del Capital? Obviamente, él está marcado por la influencia de los autores que leyó. Efectivamente leyó a Hegel, efectivamente leyó a Adam Smith, leyó a Ricardo, leyó a Malthus, leyó a Babbage, leyó a un montón de autores con los cuales él mantuvo una actitud de pensamiento particularmente muy importante. Yo creo que es el mejor ejemplo que él deja: la actitud hacia la autonomía del pensamiento, la actitud a no construir, y eso yo creo que es fundamental, a no construir mitos. Su actitud era marcadamente radical en ese sentido, hacia la autonomía del pensamiento. Él llega entonces a construir en el Capital una obra muy importante, sin duda, muy importante. Pero yo señalo el Capital y les invito a que lo estudien, a que lo reflexionen, a que lo trabajen, pero no como un mito, sino como una obra intelectual, comprensiva, por supuesto, del mundo moderno, pero yo diría de manera muy particular del mundo moderno del siglo XIX. Eso me lleva entonces a plantear que Marx es un autor de su tiempo, del siglo XIX. Yo pensaría que el mismo Marx nos invitaría a, justamente con la autonomía del pensamiento, a tratar de entender cómo el capitalismo ha tenido lo que conocemos hoy como resiliencia, cómo el capitalismo se ha venido transformando, se ha venido adaptando. Un elemento muy importante que encontramos en la obra de Marx es que el capitalismo, Marx entendió claramente que el capitalismo era dinámico. Por eso en el capítulo 13 de ese primer tomo le dedica una parte importante de ese libro al estudio de la maquinaria y la gran industria, para mostrar cómo la maquinaria y la gran industria transformaban la sociedad del siglo XIX. Pero él también anticipa muchas cosas, y es ahí a donde yo quiero llegar. Efectivamente, él entendió muy bien, y así lo formuló, y es el reconocimiento que otros autores como Schumpeter le hacen, esa tendencia fundamental de la economía moderna a propiciar las ganancias en productividad para la acumulación de capital. Pero esas ganancias en productividad siempre van a estar acompañadas de avances y transformaciones en la técnica, y esa técnica mediada por el avance en el conocimiento de la ciencia. Y es por eso que este capitalismo se ha venido transformando. Obviamente, hace algún tiempo hablaban de la globalización como si esto fuera, ¿no? Como si todo se fuera a homogeneizar. Eso no es así. Claramente, yo comparto la idea de algunas perspectivas teóricas que reconocen que el capitalismo tiene una gran variedad de escenarios. Hay mejor, como dirían los regulacionistas franceses, una gran diversidad de capitalismos. Y ahí viene otro elemento que yo creo que es crucial en la discusión y la reflexión que se va a desarrollar en el día de hoy en relación con el tema de
Es decir, la lectura con base en elementos, digamos, de la influencia del pensamiento de Marx para comprender el siglo XXI. En el día de ayer tuve el honor de ser invitado al lanzamiento de un libro póstumo, de nuestro colega y amigo Homero Cuevas. El último manuscrito que había dejado listo para su publicación fue editado y presentado ayer en la Universidad Externado de Colombia. El título de ese libro es Poder y Mercado en la Economía Internacional. Lo recomiendo, por supuesto, porque hay un tema que creo que es fundamental en el siglo XXI. Ese tema que es fundamental en el siglo XXI es que estas sociedades del siglo XXI van a ser muy diferentes de las del siglo XIX, porque las del siglo XIX eran predominantemente de trabajadores manuales. Las sociedades del siglo XXI van a ser cada vez más predominantemente de trabajadores intelectuales. Hablan, dicen por ahí, sociedades del conocimiento. Y habría un punto intermedio muy grande, Las sociedades del siglo XXI, sociedades de servicios. ¿Por qué de servicios? Porque la gran masa de la población, transita, vive, actúa, desarrolla su actividad social y económica en los servicios. Marx, en su análisis del siglo XIX, veía una relación muy fuerte del trabajo con el valor, y decía, claro, el valor está determinado por el trabajo, y por el trabajo realizado en condiciones sociales. De ahí ese trabajo social medio al que él hacía referencia. Y entonces surge una pregunta, y entonces, claro, Marx veía ese trabajo directamente en una relación con la producción física material, con la producción de bienes, con la producción de riqueza. Pero cada vez más esa relación con la producción de bienes, con la producción de riqueza de los seres humanos es más, como diría Alin Young, indirecta. Es cada vez más indirecta. Y entonces, ¿cómo conciliar esa determinación del valor por el trabajo social cuando ya la intervención del trabajo social no es directa? Entonces ustedes no ven a los trabajadores o a los obreros en la fábrica, no, ahora ocurre que con pocos obreros y muchas máquinas se produce en grandes volúmenes y cada vez va a ser más. Imaginen ustedes que se masifique la robótica industrial y cada vez va a ser más. Entonces, ahí viene un punto. Nuestro colega y amigo, que hoy desafortunadamente no nos acompaña, él deja planteada una inquietud, una interrogación, una propuesta, una hipótesis que creo merece ser considerada, que creo merece ser estudiada, justamente para comprender las sociedades en el siglo XXI. Claro, el problema se puede resolver, digamos, de una cierta manera para seguir considerando que el valor lo determina el trabajo, pero no el trabajo dentro de la instalación, dentro de una fábrica, sino el trabajo colectivo, el trabajo agregado, si se quiere. Y entonces él dice, la forma más apropiada de mirar esto es considerar ese trabajo social a través del prisma del valor agregado.
el valor agregado que efectivamente estima, digamos, mide económicamente, mide los valores de intercambio de la producción de la riqueza en la sociedad. Y claro, pero eso lleva a otra complicación y a otra hipótesis del profesor Homero Cuevas que creo que merece ser estudiada. Y es que él consistentemente Cuevas, señalo, fue también un estudioso muy juicioso de los clásicos y se influenció mucho de ellos. Particularmente él estuvo muy de acuerdo con Smith en el planteamiento que Smith hace sobre el trabajo productivo en relación con el comercio. Smith dice que el trabajo productivo no solamente es el que produce físicamente, ¿no?, el que genera bienes, sino que si estamos en una sociedad mercantil debe ser productivo lo que facilita que las cosas se intercambien. Entonces para Smith era productivo el trabajo del mercader y para Smith era productivo el trabajo del pequeño tendero que distribuía finalmente los productos. Pero el profesor Homero Cuevas, más radical, él está en desacuerdo con la idea de Adam Smith que hay trabajos improductivos. Es decir, todos los trabajos al final, piensa Homero, forman parte de la formación del valor agregado de la sociedad. Y quizás por ahí podamos encontrar un camino para reconsiderar efectivamente el tema de la determinación del valor por el trabajo como trabajo social. Y entonces, claro, ahí queda esa pregunta. Yo les quería dejar esos interrogantes porque creo que efectivamente Marx, sin duda, es un autor para quien la historia es fundamental. Y obviamente entender el capitalismo era entender el capitalismo también como un proceso histórico, como un proceso que tiene transformaciones, que tiene cambios. Y de ahí entonces surgen este tipo de interrogantes. ¿Cómo analizar las sociedades contemporáneas cuando la inmensa mayoría de la población se dedica a las actividades de servicios, para entender justamente el valor económico e incluso para considerar en la hipótesis que Marx desarrolló sobre el aprovechamiento o la explotación, como también se le entiende, de unos seres humanos por otros. Efectivamente, una forma de entenderlo es a través de mecanismos que permitan ilustrar. Ciertamente que las sociedades tienen jerarquía, y cuando hay jerarquía hay grados obviamente de arbitrariedad, y ellos se reflejan normalmente en la distribución del ingreso. Bueno, entonces yo me alegro de recibirles en esta sesión del día de hoy. Creo que entonces habrá lugar para muchas reflexiones, y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra al profesor Eduardo Gruner. Él nos acompaña desde Argentina, tiene una larga trayectoria, tiene un gran reconocimiento a nivel de América Latina, y él nos va a contagiar todo su conocimiento, en lo posible, sobre la perspectiva histórica en Marx. Maestro. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haberme vuelto a invitar. Digo vuelto porque ya hice una exposición antes de ayer, pero no escarmientan y vuelven a insistir en esos temas. Entonces, estamos, todos lo sabemos, con los tiempos un poco corridos, pero tomémoslo con tranquilidad. El tiempo es una variable elástica y nos vamos a manejar. Me voy a portar bien hoy, tengo un texto escrito para leerles que, bueno, trata sobre un tema específico
del Capital de Marx y gira alrededor del problema de la historia. El propósito va a ser tratar de mostrar, en la medida de lo posible, la enorme importancia del capítulo 24 del tomo 1 del Capital de Marx para pensar críticamente nuestros procesos coloniales y en particular el rol de la esclavitud afroamericana en lo que Marx denomina la acumulación originaria del capital. Quisiera mostrar también la importancia que las sugerencias de Marx en ese capítulo han tenido para una pléyade muy grande de pensadores críticos, tanto europeos como estadounidenses, como por supuesto latinoamericanos, preocupados por encontrar la huella de esa historia en nuestro presente como parte de los problemas a resolver, de las luchas a desarrollar y de las reflexiones críticas, muchísimas a hacer y que todavía tenemos por delante. Lo que voy a leer está basado en una investigación que realicé hace algunos años y que giraba alrededor de la revolución haitiana, la primera revolución independentista del continente americano, al sur del Río Grande, digamos, y de las consecuencias filosófico-culturales para un pensamiento crítico latinoamericano, y que me obligó a profundizar en el tema de la esclavitud en sus vínculos con el colonialismo y con el capital. No voy a tener tiempo de desarrollar todos estos otros aspectos que estoy mencionando ahora, pero a lo mejor al terminar en el tiempito que tengamos para una discusión posterior se puede hacer. Quisiera, sin embargo, empezar por establecer desde el inicio una de esas conclusiones, usándola un poco como marco para lo que sigue. A saber, el hecho de que la esclavitud africana y la semiesclavitud indígena en América forma parte indisoluble de aquel proceso de acumulación de capital. Y es en sí misma una vasta y muy racional empresa capitalista mundial. Es decir, esta esclavitud, lejos de representar alguna rémora premoderna, es consustancial a la modernidad misma, por más perturbador o doloroso que eso pueda resultarnos. La conjunción de modernidad y esclavitud es sin duda sumamente inquietante para quienes tienden a pensar la modernidad como un homogéneo bloque de progreso e incluso para nosotros. Quiero decir, para quienes, aún desde una perspectiva crítico-dialéctica, que por un lado no quiere dejarse seducir por el antimodernismo reaccionario de ciertas postulaciones posmodernas, y por el otro visualiza la modernidad como un espacio de conflicto al cual también pertenecen pensadores críticos de la versión dominante de la modernidad como es el propio Marx. Aún para nosotros, digo, un elemento atractivo de la modernidad fue siempre su promesa de emancipación y autorrealización. Por un lado, ya las comunas tardomedievales produjeron aspiraciones de ciudadanía que dieron una expresión temprana a los conceptos de libertad cívica. La Reforma protestante ofreció una versión religiosa de esa promesa con su noción de la conciencia individual. La emergencia del sentimiento nacional, que reclamaba la participación de la sociedad civil en la soberanía estatal, fue una parte sustantiva de la estructura de la modernidad tal como surgió en los siglos XVI y XVII. Todo ello hace más aparentemente paradójico el hecho de que fueran precisamente las naciones noroccidentales de Europa las que desarrollaran más acabadamente y también más cruelmente el sistema esclavista afroamericano. Es decir, aquellos pueblos que supuestamente más detestaban la idea misma de esclavitud fueron los que más sistemáticamente la practicaron con sus otros. La única explicación posible, y que refuerza nuestra insistencia en la nada casual articulación entre la esclavitud en la periferia
y la modernización capitalista en el centro, es que una vez más fueron las necesidades objetivas, insoslayables de la lógica de la acumulación de capital las que plantearon esa solución como, entre comillas, inevitable, y requirieron la inconsciente pero sofisticada elaboración de una ideología justificadora que racionalizara esa flagrante incongruencia, que construyera un mito racial que, a la manera de lo que explica Levi Strauss sobre la lógica misma del mito, resolviera en el plano imaginario esas contradicciones irresolubles en el plano de la realidad. Bien, me permito entonces comenzar citando textualmente un párrafo ya canónico extraído del capítulo 24 del Capital de Marx. El párrafo dice así, comillas: el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la época de la producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Pisándoles los talones hace su aparición la guerra comercial entre las naciones europeas con la redondez de la tierra como escenario. Fin de cita. La verdad es que este párrafo es extraordinario. En pocas líneas plantea, de manera ultra condensada, prácticamente todos los problemas que deberemos desplegar a lo largo de buena parte de esta exposición. Empecemos entonces por hacer el listado de esas cuestiones que está planteando el párrafo. Primero, la expansión colonial y la consiguiente conquista, con superexplotación de sus habitantes incluida, de lo que a partir de entonces se transformará en la periferia, América, África, las Indias orientales, dice Marx, son factores fundamentales de la acumulación originaria del capitalismo. Y entre tales factores fundamentales figura la esclavitud afroamericana, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, decía Marx. Segundo, esta época caracteriza ya los albores de la era de la producción capitalista. Es decir, como lo dirá Marx mismo más adelante, forma parte ya de la historia de ese capitalismo. Tercero, el escenario de este drama es ya desde el inicio mundial, con la redondez de la Tierra como escenario. Cuarto, en parte como consecuencia de lo anterior, se desplegará sobre este escenario también otro drama que se intersecta con el de la colonización, el de la rivalidad entre las grandes potencias centrales por el control del nuevo mercado mundial. Quinto, la ideología dominante, esa colonialidad del poder saber, como la llama Aníbal Quijano, que se conformará a partir del proceso de mundialización del capital y de capitalización del mundo, presentará a la empresa de expoliación de la ahora periferia como una serie de procesos idílicos destinados a exportar la civilización a las sociedades salvajes. A partir de este escenario, el primero y más esencial problema metodológico, llamémoslo así, para un autor, por ejemplo, como Immanuel Wallerstein, será el de definir lo que suele llamarse la unidad de análisis. Ya sabemos cuál es para este autor esa unidad de análisis, y lo era ya para Marx. El sistema mundo, categoría con la cual se propone polemizar con todas aquellas perspectivas que pretenden poder explicar el todo a partir de las relaciones entre sus partes, o peor, a partir de una sola parte.
que pretenden, por ejemplo, explicar el origen y la configuración del sistema mundo capitalista a partir del desarrollo nacional o a lo sumo subregional de las economías europeas, para luego, en el mejor de los casos, extender el análisis a la periferia. Más allá de las intenciones, esta no puede dejar de ser una perspectiva objetivamente eurocéntrica. Hay que ser muy duro respecto de cierto eurocentrismo constitutivo de las corrientes dominantes en las ciencias sociales modernas, en tanto estas son también un producto del moderno sistema mundo y por lo tanto son también, al menos en buena medida, herederas de aquella configuración de poder y saber. Las ciencias sociales, incluyendo la historia, forman parte, pues, de lo que podríamos llamar la geocultura de la economía mundo. En este campo específico, el eurocentrismo está caracterizado por 5 rasgos nucleares. Primero, su historiografía o concepción filosófica de la historia. Según esta, la hegemonía europea en la modernidad se explicaría en virtud de ciertos atributos específicamente europeos, no compartidos por el resto del mundo. El famoso milagro europeo que le habría permitido a esa región lanzar una serie de fenómenos exclusivos. La revolución industrial y el capitalismo, el modernismo político y social, las ideas de libertad individual, las revoluciones políticas democrático-burguesas, etc. Y por supuesto no se discute que estas cosas son esencialmente buenas, de modo que Europa las ha legado a la humanidad como una contribución cultural superior a la de cualquier otra sociedad. Segundo, el carácter parroquial de su universalismo, entre comillas, según el cual las invenciones particulares de Europa, de su logo filosófico a sus métodos científicos, pasando por sus formas de organización económica, social, política, su sistema de valores y así siguiendo, son verdades eternas, válidas para cualquier otra sociedad o cultura, y aquellas sociedades que no las han descubierto o incorporado es porque están atrasadas. Respecto de Europa, el universalismo va pues junto con el evolucionismo lineal y la teleología. Tercero, sus presupuestos sobre la civilización occidental como la civilización, mientras que la mayor parte de las otras culturas estarían todavía en una fase bárbara, primitiva, a lo sumo tradicional o premoderna. Y esta última noción revela una vez más el prejuicio evolucionista subyacente en la idea de que todas las culturas en algún momento llegarán o deberían llegar a la modernidad de naturaleza europea. Cuarto, su orientalismo, entendido en el sentido de Edward Said o de Anwar Abdel-Malek, como una imagen estilizada y en buena medida ficcional de las culturas no occidentales a través de oposiciones binarias que, si durante el medioevo cristiano se articularon alrededor del eje paganismo-monoteísmo, en la modernidad lo hicieron sobre el eje occidental-oriental, una denominación amplia que abarcaba también a África y a veces a parte de América, usualmente, y no por casualidad, el Caribe con sus africanos, donde oriental era todo lo exótico, lo extraño, lo ajeno, en una palabra, la radical alteridad respecto del occidente europeo. Además de que esto implica una negación del papel europeo en la conformación de este Oriente, puesto que Oriente designa inequívocamente al mundo colonizado, se trata indudablemente de un saber-poder destinado a legitimar ideológicamente la posición dominante de Europa. Quinto, sus intentos de imponer una unilateral noción de progreso cuya realidad e inevitabilidad
se transformó en un tema básico del iluminismo y luego, con más fuerza y con el presunto respaldo de una visión científica, fue el tema del positivismo del siglo XIX, con el que se justificaban las virtudes de la colonización de la India o de toda África, y que como ideologema de fondo constituyó, hasta bien entrado el siglo XX, bajo la bandera igualmente científica del llamado desarrollismo, así como de las teorías sociológicas estructural funcionalistas, con su dicotomía entre sociedades tradicionales y sociedades modernas. Al igual que con la idea del occidente moderno equiparado a la civilización como tal, esa misma modernidad occidental era el progreso y su modelo debía imponerse al mundo atrasado. Como se ve, todos estos rasgos parten de considerar a Europa, al occidente, identificado así, como el punto de llegada de una historia necesaria y autónoma. Y por lo tanto ven a toda la historia desde un punto de vista, digamos, regional e incluso, como dice Wallerstein, parroquial. Se trata, por el contrario, de adoptar una perspectiva mundial, o si se quiere, mundocéntrica, lo cual es una manera justamente de descentrar la perspectiva. Aunque sin por ello pasar por alto el carácter decisivo para la modernidad de esa intervención europea sobre el resto del mundo, pues de otra manera correríamos el peligro de disimular inadvertidamente el violento ejercicio de poder que supuso tal intervención, licuándolo detrás de un falso pluralismo de las perspectivas. Este es también el punto de vista luego adoptado por la así llamada teoría postcolonial, aunque ellos en general no estimen necesario referirse a Wallerstein ni a la teoría del sistema mundo en su conjunto, mucho menos al capítulo 24 del Capital, y adopten una metodología culturalista y textualista típica del pensamiento llamado post, que ya no se apoya en la base material de la historia económica o la sociología histórica. Pero el de Marx y Wallerstein es también el punto de vista adoptado por muchos antropólogos que sí toman en cuenta esas realidades duras. Un caso típico y particularmente destacable es el de Eric Wolf y su ya clásica obra Europa y la gente sin historia, donde ya en la primera página deja en claro que, cito, esta historia analítica no podría surgir del estudio de una sola cultura o nación, ni de una sola área cultural, y ni siquiera del estudio de un continente en un cierto periodo de tiempo. Era necesario regresar a los criterios de una antropología más antigua y recobrar la inspiración que guió a antropólogos tales como Kreber o Ralph Linton, que tanto se esforzaron por crear una historia universal de la cultura. Esa antropología más antigua dijo, sin embargo, muy poco acerca de las grandes fuerzas que han impulsado la interacción de las culturas a partir de 1492. O sea, las fuerzas que impulsaron a Europa hacia su expansión comercial y hacia el capitalismo industrial. Sin embargo, las vinculaciones que estos antropólogos buscaron delinear solo pueden volverse inteligibles cuando se sitúan en su contexto político y económico. Aquí se trata de lo que podríamos llamar, siguiendo a Jean Piaget o a Lucien Goldman, una perspectiva estructuralista genética. Por un lado, la estructura de la génesis del capitalismo es sincrónica. Articula tiempos históricos diferentes en una simultaneidad que, siguiendo a Marx, denominaremos desigual y combinada. Por el otro, la génesis de la estructura del nuevo sistema mundo es dialéctica. No es que hay formaciones preexistentes que por X razones se ponen en relación, sino que es la relación
la que explica el propio origen de esas formaciones, por ejemplo, como centros y periferias. Una vez más, es el todo el que le asigna su lugar y su función a las partes. Como se sabe, esta noción de totalidad ha sido puesta muy virulentamente en cuestión en las últimas décadas por las teorías más o menos posmodernas, dando lugar a ciertas posiciones que ponen el acento en las diferencias entre las partes antes que en la relación entre esas partes y con una totalidad que para estas posturas sería una mera ilusión sustancialista. No obstante, a nuestro juicio, se trata de un falso debate. La totalidad a la que nos referimos aquí no es una totalidad cerrada ni acabada. No se debe confundir totalidad con completitud. El todo es más que la suma de las partes, pero también es sin duda menos. Pero el peligro de no tomar en consideración la totalidad así entendida es no solamente el de un estrechamiento teórico-metodológico de la perspectiva, sino el de una dilución política de las relaciones de poder en las que consiste el vínculo entre la totalidad y las partes. Ahora bien, en todo esto se presenta un problema adicional que ha motivado innumerables debates y que está muy lejos de haber quedado resuelto. ¿Por qué el capitalismo emergió antes y justamente en Europa y no en cualquier otra región, facilitando así la identificación eurocéntrica entre Europa y la modernidad? No hay un nítido consenso al respecto, aunque en términos generales se pueda apostar a que las hipótesis se terminen reduciendo, en definitiva, a variantes de dos propuestas básicas, la de Marx o la de Weber. Paso. Lo importante, como decíamos hace un momento, es que la teoría del sistema mundo permite apreciar hasta qué punto decisivo la construcción de eso llamado centro se hizo sobre los cimientos de la periferización del resto del mundo y muy particularmente la de América. La paradoja es que dialécticamente esa periferización se llevó a cabo a costa de las lógicas no capitalistas de las sociedades llamadas premodernas, que fueron incorporadas a la lógica de la producción de mercancías, ya siempre como periféricas y subordinadas, como predestinadas perdedores del tren de la historia, según lo creía Hegel. Para una gran parte del mundo, pues, la incorporación violenta al capitalismo, lejos de representar un progreso, significó una monumental regresión tanto en el campo económico como sociocultural. Es imprescindible introducir en el análisis asimismo la variable clase. Dentro de la periferia, las clases coloniales, fundamentalmente terratenientes, dominantes a nivel local, obtuvieron inmensas ganancias a costa de la superexplotación coercitiva de la fuerza de trabajo esclava o semiesclava. Al revés, en las sociedades centrales, la mayoría de los habitantes rurales, progresivamente despojados de sus tierras y forzados a la proletarización, vieron seriamente afectada su calidad de vida y su seguridad económica. Aquí es importantísimo, pues, introducir la discusión de la perspectiva clasista en el análisis del capitalismo, ya que esta perspectiva, en opinión de muchos autores, pareciera ser antagónica con la del sistema mundo o las teorías postcoloniales. En nuestra opinión, por el contrario, ambas son estrictamente complementarias y perfectamente articulables. Nos basaremos, para demostrarlo, en un estupendo artículo de Samuel Bowles, aparecido en la propia revista Review, dirigida por Palestine. Para empezar, nos dice Bowles, hay una casi plena unanimidad entre los marxistas ortodoxos a propósito de que el resorte central de la estructura, tanto como de la dinámica del capitalismo,
es la expropiación clasista, por un lado, del producto excedente y por el otro, del tiempo de trabajo igualmente excedente. Esta conclusión, con la cual enunciada así no podemos menos que coincidir en principio, está inmejorablemente condensada en un famoso párrafo del volumen 3 del Capital de Marx. Dice así, Marx: es siempre la relación directa entre los propietarios de las condiciones de producción y los productores directos la que revela el secreto más íntimo, el fundamento oculto de la entera estructura social, y con ella de las formas políticas de soberanía y dependencia, en resumen, la forma específica de Estado. Este párrafo es crucial. Si nos tomamos en serio y hasta sus últimas consecuencias la lógica del razonamiento de Marx, extraemos la muy heterodoxa conclusión de que el gran protagonista, el sujeto, si se pudiera decir así, de la modernidad capitalista, no es justamente un sujeto en el sentido tradicional, sea individual o colectivo, sino un proceso conflictivo llamado lucha de clases. Al igual que lo veíamos para la dialéctica del todo y las partes, es esa totalidad en movimiento, la lucha de clases, la que asigna su identidad a los contendientes, según la lógica del célebre pasaje del en sí al para sí en el espectro explotadores y explotados. Ahora bien, no cabe duda, y el capítulo 24 vuelve a certificarlo, que la línea divisoria entre esas clases pasa por la propiedad o no de los medios de producción. Pero la formulación precisa del concepto de explotación ha sido muy debatida. Uno de los temas más complejos es el del rol cumplido por los mercados y las relaciones económicas internacionales en la determinación de aquellos excedentes de producto y de trabajo que expropiación mediante son los objetos de la explotación por parte de las clases, y en el caso del colonialismo, de los estados-naciones dominantes. Como es sabido, según Marx, el secreto de la ganancia capitalista se revela no en la esfera de la circulación y el intercambio, sino en las de las relaciones de producción, que es donde se genera la plusvalía que luego se va a realizar en el mercado bajo la forma de ganancia. La clave de la ganancia capitalista es, pues, la explotación objetiva de una clase por otra. El mercado realmente decisivo para esta operación es entonces el mercado de trabajo. Sobre esto no hay discusión posible, al menos desde una perspectiva nítidamente marxista. El problema es cuánto peso efectivo le damos a la esfera de la circulación en tanto contribuyente a las relaciones de explotación. Del hecho de que las relaciones de producción sean correctamente tomadas como analíticamente anteriores y prioritarias. Gracias. Anteriores y prioritarias respecto del mercado, no se deduce necesariamente que las relaciones de intercambio deban ser tomadas como meros epifenómenos secundarios. Los economistas de esta convicción, dice Bowles, parecen haber pasado por alto la ironía de Marx cuando éste se refiere a la esfera de la circulación como el mismísimo paraíso de los derechos naturales del hombre. Lo que significa esto es que si tratamos de ir más allá de un economicismo marxista, que por cierto no es el de Marx, que por así decir congela a la fábrica como el locus exclusivo de la lucha de clases, e introducimos también otro tipo de variables políticas, culturales, etc., entonces podemos comprender que los mercados pueden ser también escenarios nada menores del conflicto de clases. Por ejemplo,
especial, pero no únicamente en el caso de las relaciones económicas internacionales, la formación de precios y el flujo de capitales en el mercado global pueden ser unos determinantes centrales de la tasa de explotación, así como del tamaño del producto excedente. Pero obsérvese que mientras a los precios de intercambio los fija en última instancia el capital imperial de manera unilateral, el flujo de capitales se produce en las dos direcciones. En el colonialismo clásico, y nuevamente ahora en la etapa llamada de globalización, ese flujo es, a través de varias operaciones, más intenso desde la periferia al centro que viceversa. Desde la perspectiva del sistema mundo, pues, de esa redondez de la tierra de la que habla Marx, la lucha de clases no solamente no queda secundarizada, sino que se complejiza. Todo esto es fundamental para otra discusión clásica. Ya desde el siglo XIX se creyó poder diagnosticar al sistema colonial, muy especialmente al español, como feudal. Si bien esta era una denominación referida antes a aspectos de organización institucional, jurídico-política, que a la lógica económico-social. Pero fue bien entrado el siglo XX que se planteó de manera fuerte y con una significación a menudo inmediatamente política y no solo historiográfica, el debate sobre el carácter feudal o capitalista del colonialismo en América. Ya desde la década del 40, sin embargo, autores como Sergio Bagú, Jean Bazin, Alexander Marchand, José Miranda o Cayo Prado Jr. esgrimieron fuertes dudas sobre este sentido común. Sus análisis se concentraron más bien en lo que creyeron identificar como los impulsos empresariales y las motivaciones a la ganancia, en un sentido burgués del término, entre los colonizadores, así como en la evidencia de una explotación mercantil como lógica reestructuradora de la vida económica y las relaciones sociales locales, para subordinar el nuevo continente a su papel de proveedor de materias primas y excedentes económicos para el mercado mundial de expansión de una Europa que ya atravesaba el auge del capitalismo comercial. En lo que respecta al Caribe y a la esclavitud afroamericana, la interpretación de la experiencia colonial como la extensión de un capitalismo de explotación a América tuvo su máxima expresión ya en las décadas del 30 y 40 en las extraordinarias obras de C.L.R. James y Eric Williams. Y habría que agregar en la del 50 al antillano Frantz Fanon, que si bien es mucho más conocido por sus escritos sobre y su participación en la Revolución Argelina, ha escrito algunos textos notables sobre el colonialismo en el Caribe. Para Latinoamérica en su conjunto, el comienzo de una crítica más sistemática a la tesis feudalizante se puede asociar, grosso modo, a la crítica de la teoría de las ventajas comparativas en el comercio internacional, vinculada especialmente a la CEPAC. En el seno de la izquierda, la pasión por el debate tenía motivaciones políticas muy obvias. Simplificando un tanto la cuestión, si la herencia colonial era feudal, faltaba aún cumplimentar la etapa democrático-burguesa, lo cual autorizaba a una alianza táctica entre las fuerzas revolucionarias y las burguesías nacionales subordinadas. Si por el contrario la colonización había sido ya capitalista y las principales tareas democrático-burguesas estaban cumplimentadas, se podía pasar directamente a la estrategia de una revolución socialista que la experiencia cubana parecía demostrar como perfectamente a la orden del día. Es en este contexto que surge a mediados de los años 60 la teoría de la dependencia, consistente, pese a sus muchas variantes internas,
en una crítica a gran escala de las teorías económicas neoclásicas, así como de la llamada teoría de la modernización, y empeñada en la construcción de una visión alternativa de la historia latinoamericana que enfatizara las constricciones, condicionamientos e imposiciones del capitalismo mundial imperialista. Dos obras fundamentales de mediados de la década, ambas de las cuales apoyan buena parte de sus argumentos en las tesis de Marx sobre la acumulación originaria, se destacan por marcar en cierto sentido los parámetros centrales de la discusión. Dependencia y desarrollo en América Latina, de Fernando Enrique Cardoso, cuyo destino ulterior todos conocemos, y Enzo Faleto, y Capitalismo y Subdesarrollo, de André Gunder Frank, quien fue un pionero en formular la hipótesis de que la cadena explotadora del sistema comercial internacional había vinculado regiones aparentemente remotas de América muy tempranamente al capitalismo. Asimismo, demoliendo el mito dominante en las teorías modernizadoras de que América Latina fuera una región de sociedades duales, divididas entre zonas dinámicas integradas al capitalismo moderno y zonas atrasadas languidecientes en su aislamiento feudal. Al contrario, puesto que el atraso de la periferia, lejos de ser un fenómeno ajeno y contrapuesto al capitalismo, es una consecuencia de su introducción en condiciones coloniales, son precisamente esas zonas feudales y aisladas las que muestran la esencia del capitalismo proveniente de su historia colonial. Más aún, como ya hemos apuntado, es el desarrollo desigual y combinado del sistema mundo capitalista el que explica no solamente la existencia de zonas atrasadas como un dato aparentemente anómalo, su carácter distintivo. Un intenso intercambio mercantil, así como un fuerte impulso a la búsqueda de rentabilidad, vale decir, en términos de Marx, una transformación de los objetivos de la producción hacia la lógica del valor de cambio en lugar del puro valor de uso, son elementos ya reconocibles en diversas épocas históricas y regiones geográficas, muy notoriamente, por ejemplo, en el Imperio Romano. El único factor primordial que siempre, según los críticos de Suiza, puede explicar la emergencia del capitalismo es su nuevo método de organización de la producción sobre la base de la transformación en mercancía de la fuerza de trabajo libre. Si se pone el foco en la esfera de las relaciones de producción, la estrategia de la explicación necesariamente se desplaza del comercio internacional y el impulso a la ganancia hacia la sustitución del trabajo forzado, esclavo o servil por el trabajo proletarizado y sus consecuencias derivadas en la esfera de la circulación, el intercambio y el consumo. Es en esta misma línea que se sitúa el importante economista Robert Brenner en su polémica con Wallerstein. Pero esta tesis no explica que, como veremos enseguida, el capitalismo se hizo a sí mismo, entre otros métodos, introduciendo en las colonias la esclavitud, es decir, unas relaciones de producción precapitalistas. Si fuéramos a juzgar el modo de producción característico de esas colonias solamente por estas relaciones de producción, caeríamos en el manifiesto absurdo de calificarlo como esclavista antiguo. Conviene ahora revisar rápidamente la posición del argentino Ernesto Laclau previa, el joven Laclau, diría Althusser, previa a su posterior pasaje al así llamado postmarxismo, al terciar en el debate entre Gunder Frank y el también argentino Rodolfo Puiggrosso. Al igual que Dobb, Laclau invoca el clásico énfasis marxista en el capitalismo como modo de producción,
Para su óptica, resulta obvio que las formas de explotación mercantil coloniales de la fuerza de trabajo en América utilizaban la coacción extraeconómica característica del modo de producción feudal o en general de los modos de producción precapitalistas. El subdesarrollo de las colonias, por consiguiente, proviene para él no solo de la transferencia de excedentes de estas hacia la metrópolis, sino también, y quizá principalmente, de su congelamiento de las relaciones de producción precapitalistas que retardó el proceso de diferenciación social y por lo tanto trabó el desarrollo de un mercado interno. La consecuencia de tal razonamiento es evidente. El progreso material de América Latina habría requerido la ruptura de las estructuras socioeconómicas feudales internas para permitir el desarrollo de un genuino capitalismo nacional. Laclau admite, pues, y aún comparte, la idea de Gunder Frank de que es perfectamente posible y aún probable que un omniabarcador sistema que en su conjunto fuera capitalista incluyera partes constitutivas pertenecientes a otros modos de producción. Esto ya es, finalmente, una venerable tradición marxista, una formación económico-social, histórico-concreta, es una articulación de varios modos de producción, cada uno de los cuales es en sí mismo un modelo abstracto, bajo hegemonía de uno de ellos. Esto, sin embargo, siempre según Laclau, no significa que las regiones locales fueran en sí capitalistas. Gunder Frank confundiría así, según Laclau, el modo de producción con el sistema económico. Pero a su vez, a nuestro juicio, Laclau confunde lo que dice Gunder Frank y ni hablar de lo que luego dirán Wallerstein o Samir Amin, ya que Laclau en este texto sigue razonando como si lo global y lo local fueran, al menos en lo esencial, realidades externas una a la otra, lo cual en buena lógica lleva a la conclusión de que el capitalismo del centro podría haber hecho otra cosa en sus periferias. Por ejemplo, aplicar relaciones de producción ya plenamente burguesas. ¿Por qué no lo hizo entonces? ¿Por maldad? ¿Por torpeza? ¿Por distracción? Nosotros, por el contrario, y siempre atendiendo al razonamiento del capítulo 24, pensamos que hay una dialéctica mucho más compleja. Es porque, y no a pesar de que, el sistema mundo ya ha entrado en la fase avanzada de acumulación originaria de capital, que requiere de un desarrollo desigual y combinado de relaciones de producción. La esclavitud o cualquier otra forma extraeconómica de control de la fuerza de trabajo para la exacción del excedente le era necesaria a ese proceso de acumulación para dotarse de una fuerza de trabajo lo suficientemente masiva como para producir también masivamente mercancías destinadas a un mercado ya tendencialmente mundial y en acelerada expansión. En una palabra, si es cierto lo que dice Laclau cuando dice que el hecho de que el centro sea capitalista no significa que las relaciones de producción de la periferia lo sean, también tiene que ser cierto lo contrario, a saber, el hecho de que las relaciones de producción periféricas no sean capitalistas no significa en modo alguno por sí mismo que no lo sea el sistema dominante en su conjunto. Y si quisiéramos... No queremos esto, salto, porque el tiempo nos corre. O sea, no puede caber duda de que por lo menos el régimen colonial en América Latina pertenece por pleno derecho, más aún es un factor esencial, como lo dice Marx, a la historia del capital en su fase acumulativa que daría como resultado el capitalismo plenamente desarrollado, y que el control de la fuerza de trabajo
mediante relaciones de producción no capitalistas plenamente desarrolladas, fue una necesidad de esa fase acumulativa del capital. Además de ser el capítulo local del proceso mundial de separación entre los productores directos y los medios de producción, que Marx, siempre en el capítulo 24, se indica como proceso fundacional del capitalismo. Pero nuevamente, local y mundial, en la lógica de la conformación del sistema mundo, son dos caras de una misma moneda. Permítanme saltar algo más. Ensayemos una suerte de resumen hasta aquí. América Latina y el Caribe, a través del comercio colonial, el control de la fuerza de trabajo forzada y otros mecanismos subsidiarios, pero nada menores, proveyeron de materias primas y excedentes económicos a una economía mundo europea cuya premisa era la acumulación de capital y la expansión de la ganancia empresarial. En el propio interior de América Latina, combinadamente, los intereses mercantiles y el muy capitalista principio de inversión con fines de rentabilidad constituyeron una poderosa palanca de reestructuración radical de las economías regionales, así como de la tecnología y las relaciones sociales de producción utilizadas para esos objetivos. Este proceso motivó el surgimiento de la producción de mercancías, el deterioro y a mediano plazo la destrucción de las economías de subsistencia, las impresionantes inversiones de capital en las minas, las plantaciones de azúcar y empresas por el estilo, el crecimiento urbano, donde al igual que sucedió parcialmente en las minas, se desarrollaron bolsones relativamente importantes de trabajo asalariado. Todos estos fenómenos convergen inequívocamente en una imagen que está lejos de ser feudal, sino que sigue una nítida lógica burguesa, si bien, por supuesto, en el contexto de su estatuto de periferia colonial y donde se combinan desigualmente diferentes relaciones de producción bajo la hegemonía mundial de las relaciones capitalistas. La historia del Caribe y parcialmente la de Brasil viene en ayuda de la tesis que estamos exponiendo. La economía de plantación, con su complejidad, de ninguna manera permite una distinción nítida entre el modo de producción capitalista y el precapitalista en sus estados puros o ideal típicos. Su clase dominante, definitivamente ausentista, vivía integralmente en la metrópolis, donde su portfolio de inversiones, como dirían los banqueros, incluía plantaciones empresas americanas donde la fuerza de trabajo esclavo figuraba sin ambigüedad como una mercancía que debía ser repuesta ante la muerte, enfermedad, huida, etcétera, del esclavo, mediante nuevas importaciones de tal mercancía desde África. Se dirá que este es un caso extremo, pero los casos extremos suelen servir justamente para revelar relaciones y tendencias latentes o no tan evidentes en la superficie. La gran pregunta es, ¿por qué la esclavitud africana en el Caribe terminó jugando este papel esencial en la producción capitalista mundial? Como es sabido, los colonizadores intentaron otras estrategias de control de la fuerza de trabajo antes de recurrir a la importación de esclavos africanos, principalmente la esclavitud o semiesclavitud de los indígenas, pero también la de mano de obra europea, generalmente proveniente de deudores incobrables o de condenados por diversas clases de delitos. Lo primero que debemos hacer entonces es suspender provisoriamente algunos preconceptos. No es verdad que la esclavitud africana fuera desde el comienzo la relación laboral obvia, óptima y preferible para el trabajo de las grandes plantaciones.
fue al principio solo una de las estrategias ensayadas. Para 1560, sin embargo, dicho sistema constituía prácticamente la fuente exclusiva de trabajo manual. Aún así, la importación de esclavos africanos fue un proceso relativamente lento y además dificultado por las fluctuaciones de la oferta, los precios y las erráticas políticas metropolitanas. Finalmente se impuso ante la incapacidad por parte de los aparceros europeos de satisfacer la demanda mundial, así como por la crisis y o la resistencia de la población indígena, de por sí mucho menos numerosa en el Caribe que en otras regiones. Y no es que el nuevo sistema de la esclavitud africana no tuviera sus serios inconvenientes: pesadas inversiones iniciales, pérdidas cuantiosas debido a las fugas y el constante pánico frente a las potenciales rebeliones de una población africana que pronto se transformó en una abrumadora mayoría. Sin duda, la economía mundo y la lógica de su mercado mundial jugaron un papel de primera importancia en este proceso. A principios del siglo XVII se verificó un gran aumento del precio internacional del azúcar, haciendo dramática la disparidad entre las expectativas de ganancia virtual y las obtenidas mediante el trabajo todavía mayoritariamente indígena. A partir de allí, lenta pero sostenidamente, se produjo la sustitución masiva del indígena por el esclavo africano, transformándose esta última en la estrategia para optimizar las rentabilidades. En términos generales, se puede decir que hacia 1630 ya se había vuelto abrumadora la mayoría de esclavos africanos en las plantaciones de azúcar o café, tanto en Brasil como en el Caribe. En suma, es la interrelación entre las condiciones locales de producción y los intereses y oportunidades derivados del mercado internacional lo que explica la emergencia de estructuras socioeconómicas casi exclusivamente dependientes de la esclavitud africana. Y esta es una configuración plenamente moderno-burguesa. Efectivamente, prácticamente todas las condiciones aceptadas por autores de muy diferente convicción teórica para hablar de modernidad se cumplen en la época del esclavismo colonial. Condiciones socioeconómicas, en primer lugar, pero también ideológico-culturales. Paul Gilroy, por ejemplo, ha demostrado que muchas de las más distintivas estructuras y mentalidades de la modernidad son ya perfectamente reconocibles en la sociedad esclavista americana. Se puede decir asimismo, no sin amarga ironía, que si es cierto, como sostiene Anthony Giddens, que una característica central de la modernidad es el desencastramiento, dice él, de individuos e instituciones que arranca a ambos de sus contextos tradicionales, pues entonces la esclavitud americana decididamente modernizó a África. Y no solamente a los propios amerindios locales, al arrancar violentamente a millones y millones de sujetos de sus contextos tradicionales. Por otra parte, el propio comercio de esclavos utilizaba un complejo e igualmente moderno conjunto de dispositivos económicos, desde nuevas y sofisticadas formas de crédito hasta elaboradas formas de permuta. El control de las mercancías producidas por los esclavos confirió un enorme poder económico distribuido entre y disputado por los comerciantes, los banqueros, los terratenientes, los propietarios de esclavos y los estados. La organización del trabajo esclavo a gran escala para la producción y el intercambio mundial de las mercancías requirió la construcción de un elaboradísimo aparato de aprovisionamiento, supervisión, transporte, procesamiento y distribución, y la consiguiente generación, también a escala mundial, de puestos de trabajo para mano de obra asalariada. Y ello para no mencionar que el comercio internacional de esclavos, el famoso Triángulo Atlántico, que desplazó el eje geoeconómico de la cuenca del Mediterráneo al Océano Atlántico,
empujó el crecimiento geométrico de una de las empresas capitalistas más prósperas de la época, la industria naval, especialmente la holandesa. En una palabra, modernización capitalista por donde se la mire. Como ironiza el marxista argentino Mencía Peña, si esto es feudalismo, cabe preguntarse con cierta inquietud qué será entonces capitalismo. Lo cual, de paso, es una buena oportunidad para reflexionar sobre la cara oscura del así llamado progreso. Ahora bien, si el sistema de plantaciones esclavistas hubiera sido levantado siguiendo el modelo español, como han sostenido equivocadamente algunos autores, el papel del Estado hubiera sido mucho más fuerte de lo que fue realmente. Pero no es este en absoluto el caso de las plantaciones inglesas, holandesas y francesas. El verdadero despegue de la economía de plantación debe fecharse a partir de principios del siglo XVII, época en que las ambiciones americanas de Francia, Holanda y luego Inglaterra comenzaron a presentar un serio desafío al monopolio ibérico, cruzado además con las guerras religiosas entre protestantes y católicos, ya que la empresa colonial de las potencias del norte de Europa fue llevada a cabo sobre todo por emprendedores privados de origen protestante, salvo en el caso francés, obviamente, no siempre apoyados por sus respectivos estados. Mientras que la política colonial española sí fue considerablemente dependiente de la iniciativa y control estatales, la fórmula inglesa y en buena medida la holandesa y francesa dependieron de manera decisiva de la iniciativa y habilidad de los propios colonos. Una vez establecidas las plantaciones, la organización cotidiana del trabajo adquirió todas las rutinas y formas de planificación de una moderna empresa capitalista. Si bien se trataba, claro está, de unas rutinas terriblemente opresivas y destructivas para los trabajadores esclavos. Al mismo tiempo, las presiones de la competencia empujaban la difusión de nuevas técnicas y el disciplinamiento de los plantadores negligentes. Incluso los sistemas de castigo de los esclavos holgazanes estaban organizados de manera metódica y predecible. La organización promedio de la plantación en su conjunto desplegaba mucho de la impersonalidad y la lógica funcional de cualquier organización moderna con lógica de burocracia racionalizada en sentido weberiano. Esta fórmula alcanzó su expresión más acabada en las islas del Caribe oriental hacia mediados del siglo XVII, en una época en que ninguna de esas plantaciones estaba efectivamente regulada por el Estado metropolitano. Fue una época en la que las habilidades holandesas en materia de comercio y el empuje empresarial de los plantadores ingleses y franceses crearon y multiplicaron plantaciones a gran escala, apoyadas por un lado en el trabajo esclavo de los africanos y por otro en los últimos avances del comercio y la manufactura. Y aún las más grandes compañías comerciales directamente vinculadas al sistema de plantación tenían que respetar a rajatablas los principios del mercado. El comportamiento de los empresarios tuvo que ajustarse a las reglas de la más burguesa racionalidad instrumental. Si me rehúso a comprar esclavos, los otros lo harán. Podría haber sido un lema del sentido común imperante. Es decir, aún suponiendo que algún plantador registrara escrúpulos, lo cual no era muy probable, en utilizar fuerza de trabajo esclavo, la lógica misma del sistema lo hubiera obligado a ello, so pena de desaparecer. Por si todo esto fuera poca demostración, agreguemos otro factor definitorio de la economía moderna, el rol del consumidor. Ya la muy temprana modernidad, a partir del Renacimiento, digamos, presenció la emergencia de una demanda efectiva de lujos populares, empujada por un persistente aumento de las rentas, incluyendo las del trabajo asalariado.
Desde luego, los nuevos productos exóticos podían ser producidos de muy diversas maneras. Durante mucho tiempo el tabaco, por ejemplo, fue cultivado en pequeñas plantaciones de granjeros independientes. La mayoría de los productos típicos de las plantaciones de esclavos, el café, el algodón, el índigo e incluso el azúcar, podían técnicamente cultivarse y procesarse utilizando trabajo asalariado libre. Pero ¿dónde conseguirlo en número necesario en las colonias? Fue fundamentalmente el nivel vertiginoso de la competencia a nivel mundial y la consiguiente necesidad de asegurarse rápidamente un ejército creciente de fuerza de trabajo masiva lo que decidió a los plantadores y comerciantes a recurrir a la mano de obra esclava. Es extremadamente interesante a este respecto la lectura del notable libro del cubano Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, en el que se hace un notable estudio comparativo de las formas socioculturales, no solo diferentes, sino opuestas, promovidas por estos dos tipos de cultivo. La pequeña comunidad de productores independientes vinculada al tabaco versus la gran plantación esclavista para el azúcar. Una vez más, las motivaciones directamente condicionadas por la lógica económica para la utilización de un método presuntamente arcaico, como es la esclavitud, fueron completamente modernas. Y no solamente las motivaciones, también los efectos. Ya hemos insistido sobre el rol de la esclavitud afroamericana en el proceso de acumulación originaria de capital, en la evolución desigual y combinada de la separación a escala mundial entre los productores directos y los medios de producción, en la conformación de un mercado verdaderamente global sobre la base del comercio atlántico, en la generación de una lógica de racionalidad instrumental derivada de las nuevas necesidades administrativas del imperio y de la organización de complejas formas de control de la fuerza de trabajo. En fin, de prácticamente todo aquello que dio lugar a lo que se conoce por modernidad. Cabría agregar que los principales productos de la economía de plantación esclavista, azúcar, algodón, café, tabaco y un sinnúmero de sustancias primarias destinadas al teñido de telas, empujaron la producción industrial de textiles, en el caso del algodón y las tinturas, o pasaron a formar parte de la dieta normal y energética, primero de las clases dominantes europeas y luego de las más amplias masas populares en todo el mundo. Es el caso de los otros productos y muy especialmente el azúcar. Resumamos, el capitalismo como modo de producción dominante articuló o rearticuló en América relaciones de producción arcaicas, fundamentalmente esclavistas, semiesclavistas y de servidumbre forzada. La integración de esas realidades locales heterogéneas en el desarrollo desigual y combinado del sistema mundo, por supuesto, no significa que las leyes del movimiento y las estructuras internas de esas localidades fueran en sí mismas plenamente capitalistas, si bien, como hemos mostrado, su lógica organizacional, así como el comportamiento de las clases dominantes, perfectamente pueden llamarse así. Simplificando un poco, entonces, la mejor manera de interpretar la estructura socioeconómica colonial en su contexto internacional del sistema mundo es a través de ese concepto de articulación desigual y combinada entre diferentes relaciones de producción bajo la hegemonía del modo de producción capitalista a nivel mundial, replicada por el comportamiento mayoritariamente burgués en los establecimientos coloniales. Desde la perspectiva global ya estaba en plena marcha el proceso de conformación de las nuevas relaciones de producción. Es verdad que ese proceso nunca, ni al día de hoy, se terminó de completar, ni siquiera respecto de los propios esclavos. En muchos casos se produjo, entre los esclavos criollos, un importante fenómeno de semi-campenicización. Podríamos mostrar asimismo,
si tuviéramos tiempo, que el rol decisivo de la explotación de trabajo esclavo colonial para la acumulación originaria y que desmiente que la modernidad sea un proceso unilateral que va del centro a la periferia, se replica también para la modernidad política. Por dar tan solo un ejemplo que hemos estudiado, fue la revolución de los esclavos haitianos en 1791 la que obligó a la Revolución Francesa a decretar una abolición de la esclavitud en sus colonias que la Declaración de 1789 no contemplaba. Es decir, la Revolución Francesa solo pudo ser realmente francesa porque fue empujada a hacerlo por la Revolución haitiana. Y fue además una revolución que abrió una serie de formidables debates que continúan vigentes hasta el día de hoy. Entre muchos otros, el debate sobre el concepto de negritud, que fue posible porque esa revolución puso en acto, incluso antes de tiempo, el capítulo 24 del Capital. Muchas gracias por la atención. Bueno, damos tremendas gracias al profesor Eduardo Gruner. Quisiéramos ahora facilitar un intercambio con el auditorio, al cual le proponemos desarrollar 3 preguntas para compartir con el profesor. Entonces, 1. Bueno, iniciamos con él. Bueno, muchas gracias. Anotando que no he preguntado en todo el seminario en los 2 o 3 días que llevamos hasta hoy. Bueno, profesor, escuché su conferencia hace 2 días y la doy magnífica, muy buena, y muchas gracias por el aporte que nos está haciendo aquí en Colombia con todos sus conocimientos. Todo lo que habló ahorita sobre la colonia y bueno, todo ese proceso me trae como a la mente, como a la actualidad, y me da la impresión de que se está repitiendo exactamente lo mismo. Pareciera que, digamos, el despojo de la naturaleza, lo que llaman ¿cómo se llama? Lo de Santo, lo de la cuestión locomotora, perdón, tuve un lapsus. La locomotora minera y todas esas cuestiones, pareciera que tuviera que ver con la acumulación originaria del capital en este pleno siglo XXI. Y la guerra también es exactamente lo mismo, lo único es que ahora tienen tecnología, aviones, drones y una cantidad de cuestiones, pero los soldados siguen siendo los mismos proletarios. Entonces eso le provoca a uno una cantidad de inquietudes acerca del trabajo, del valor del trabajo, de todos los conceptos económicos. Incluso estuve por hacerle una pregunta al rector, al decano de ahorita, cuando terminó hablando del trabajo productivo. Yo también. Pero no era el momento ni la ocasión de decirle si la guerra es un trabajo productivo. Me parece que sí, porque tiene que ver con la destrucción y, como se hablaba ayer, también tiene que ver con la reconstrucción, que eso da para una cantidad de temas. Esto es como una inquietudes que pongo y que pueden dar para mucho. Y de pronto sí tengo una pregunta más puntual. He escuchado mucho sobre como unas diferencias entre globalización y mundialización, y creo que hay muchos autores que se han referido a eso, y quisiera que el profesor me explicara. Desde la colonia usted empleó el tema mundialización, entonces como concatenarlo con la famosa globalización de hoy, a ver si nos explica un poco esos términos y las diferencias. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Me voy a tomar unas 2 horitas para responderla, porque los alcances de la... Primero, respecto de lo que usted dice de la acumulación originaria, no podría estar más de acuerdo con usted. Efectivamente, ya hay muchas tesis con las que yo estoy también plenamente de acuerdo, a propósito de que se debe interpretar ese concepto de acumulación originaria de Marx no como un momento histórico que fue superado y pasamos a otra cosa, sino como una constante, ¿no es cierto?,
que insiste en los diversos momentos históricos de replanteo de las lógicas de acumulación capitalista, que han cambiado mucho, por supuesto, desde la época de la colonia, a pesar de que seguimos en el capitalismo. Entonces, efectivamente, sí, se pueden interpretar todas esas cosas que usted mencionó como nuevas instancias de un proceso de acumulación originaria que incluye, quizá ya no la esclavitud directa en el sentido estricto, pero sí procesos como lo que Marx denominaba la coacción extraeconómica, ¿no es cierto?, en los orígenes mismos del capitalismo, como es el caso de la esclavitud. ¿Y qué es la guerra sino coacción extraeconómica? Que parece ser cada vez más necesaria, sobre todo en una fase como la que estamos, de aguda crisis de la lógica de funcionamiento del capitalismo. Siempre en tiempos de crisis, la guerra, la violencia, estas formas extraeconómicas de coacción son un recurso incluso económico y tecnológico, como usted lo mencionaba. Respecto de la diferencia entre globalización y mundialización, es un tema muy complejo. Digo primero que como parte de lo que recién estábamos diciendo, yo tengo la impresión, es una hipótesis de trabajo, no podría demostrarla ahora, que eso que se llama la globalización paradójicamente se parece más a la colonización clásica que al imperialismo en el sentido de Lenin, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de ese contexto, digo, siempre hago un poco el mismo chiste, ¿no?, con mis estudiantes también. Digo, bueno, miren, sobre lo que se llama la globalización, yo tengo dos cosas rápidas que decir. Primero, que para nosotros no hay ninguna novedad. Empezó el 12 de octubre de 1492 a las 8 y pico de la mañana, puedo dar esa precisión, cuando el almirante Cristóforo Colombo hizo pie a tierra, casualmente en la isla que hoy se llama Haití, ¿no es cierto? El nombre Haití, bueno, eso es para otro. Entonces, primero eso, es muy antigua. Claro, ha cambiado mucho su lógica de funcionamiento y demás. Pero lo primero que hay que decir es que es muy antigua, y lo segundo que hay que decir es que no existe. Es un mito y una mentira absoluta. Porque miren ustedes, ¿qué quiere decir globalización? ¿Qué es lo que está globalizado? ¿No? Sobre todo cuando se celebra como la gran última etapa maravillosa del capitalismo. Bueno, a ver, ¿está globalizado el capital financiero? Por supuesto que sí. Los flujos de capital, todos sabemos, ¿no es cierto? Se apretan botones en computadoras y se mandan miles de millones de pesos, de dólares, de un lado para otro. Sí, claro que eso está globalizado. Segundo, que siempre se cita, los medios de comunicación, la informática, ¿no es cierto?, Internet, todo eso. Bueno, sí, pero uno también tiene que recordar que el 70%, creo que son los números de los habitantes del continente africano, nunca hicieron ni recibieron una llamada telefónica. Hoy, en el año 2014. Entonces, ir a hablarle del Twitter es un poco extemporáneo. Pero bueno, supongamos que aceptamos. Ahora, hay un nivel fundamental, crucial, absolutamente nuclear, sin el cual no podría existir el capitalismo y que no puede de ninguna manera estar globalizado, y es la fuerza de trabajo. Y esa es la explicación de por qué vemos que tiran al mar a los inmigrantes ilegales marroquíes o lo que sea, que intentan llegar a Europa, donde tendrían mejores salarios. Y esa es la razón por la cual esa globalización, que se nos dijo que había triunfado plenamente
porque se cayó el muro de Berlín, no hace más que edificar muros por todas partes del mundo desde entonces, ¿no? En la frontera entre Estados Unidos y México, en la Franja de Gaza y en todo lugar donde haga falta detener, por ejemplo, un flujo de inmigrantes que, bajo la lógica de la globalización, dijeron, bueno, entonces tenemos derecho a irnos a donde nos paguen mejores salarios, cosa que por supuesto el capitalismo no podría tolerar, porque la obtención de plusvalía, que es el sostén del capitalismo, tiene niveles y cotas muy diferentes, desigualmente combinadas también, ¿no es cierto? Y casualmente las cuotas de explotación mayor, de obtención mayor de plusvalía, vean ustedes qué casualidad, tienden a coincidir con los territorios de las antiguas colonias, ¿no es cierto? Con el sur, digamos. Entonces, imagínense ustedes lo que pasaría si todos los habitantes de esos territorios se fueran a trabajar a Dinamarca, a Suecia, no sé dónde. Obviamente los salarios, bueno, no duran 24 horas el capitalismo. Entonces, no puede existir la globalización. Es una mentira absoluta. Y digamos una cosa muy trivial, a cualquiera les recomiendo que hagan un ejercicio, a cualquiera que les cante las loas de la globalización, díganle, ah sí, hay globalización, bueno, está bien, andate al aeropuerto internacional del Dorado y trata de salir sin pasaporte del país. Es nada más que eso. Por lo general, y los del este y los del sur en Europa, condiciona a los individuos, a los habitantes, a las comunidades de dichos territorios a vivir una vida ignominiosa, casi peor en muchas ocasiones que la de las mismas esclavitud de los esclavos famosos del siglo II antes de nuestra era, que hubieron revueltas, llegando a la historia, ¿no? Entonces, quisiera que pudiéramos hacer un parangón, es decir, conectáramos el concepto de esclavitud clásica con el de esclavitud precibernética, que es totalmente la negación de los derechos nominados, que inclusive la Corte Internacional de Derechos Humanos considera, y que dentro de la Constitución Nacional está en el bloque constitucional, que es lo que nos están negando con el cuento de la inversión extranjera y los multinacionales, que a través del mal uso de la tierra y el reacomodo jurídico y tributario en todos los países, vos sabés que están metiendo todos sus fauces, sus mordidas en los territorios globales. En ese sentido nosotros entendemos la globalización, la denominamos como la transfronterización del capital, pero no de fuerza de trabajo, profe. Entonces la pregunta mía es cómo podemos también conexar aquí para que la gente le quede muy claro lo que es una esclavitud precibernética a la esclavitud clásica, que es la negación de todo, el tiempo condicionado, es decir, volvemos a repetir, de que la forma, lo que el hombre produce es lo que lo determina, y lo que no produce también en muchas condiciones lo condena, lo niega a nivel de la existencia. Podríamos, por favor, profe, usted que pues le agradezco su erudición. La verdad tengo que confesarle que no entendí cuál es la pregunta. ¿Cómo podemos conectar la esclavitud, el proceso de esclavitud precibernética? Porque es que dentro de 20 años no va a haber minerales, entonces ya la cibernética, los computadores y los celulares ni siquiera van a existir. En todo ese proceso que hay de fase esperada. Sí. La esclavitud precibernética es el desalojo, la recolonización de los territorios, es el desalojo de los campos en todo el planeta. ¿Para qué? Para la estratificación, la industria alimenticia, que nosotros llamamos. Y por otro lado, permite condicionar y condenar a las mayorías a condiciones de vida para todo el capitalismo, sin servicios domiciliarios ni nada. Bueno, está bien, pero uno tiene que tratar de ser un poco preciso con los conceptos, y es difícil comparar algo que uno puede decir que es hasta cierto punto una metáfora como la esclavitud cibernética, con una situación en donde los esclavos a latigazos durante 18 horas por día eran obligados a trabajar bajo el sol sin comer,
y si intentaban escaparse se los enterraba hasta el cuello y se los untaba de miel la cabeza para que se los comieran las hormigas. Entonces digo, bueno, hay materialidades que no son comparables con otras. Bueno, pero además yo de la cibernética lo ignoro todo, discúlpenme me alegra tener la noticia de que pronto no va a haber más celulares y esas cosas, porque yo no los uso igual. No sé si tenemos tiempo porque hay varias personas. Ya, digamos, el intercambio está muy justo, entonces por favor.